Vas. Bienvenidos al podcast de FitLanza, un podcast donde vamos a entender y vamos a hablar del sistema del arte. Específicamente en la zona del Bajío, aunque también incluiremos y tendremos invitados de otras zonas del país. Si quieres escuchar a artistas, gestores, directores de museos, mecenas, etc., y enterarte de todo lo que pasa detrás del mundo del arte, este es el podcast que debes escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Lex. Yo soy Bere. Y este es FitLanza y su podcast. Gracias. Adiós. Bueno, bienvenidos a un podcast de FitLanza. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Leo Ramírez Cartier. Él se va a presentar ahorita un poco más a detalle, pero queremos leer un poco más como de tu currículum, Leo, para que quien no te conozca pueda saber más de lo que haces y por qué creemos como muy pertinente que puedas estar en este como episodio. Se está conectando Cami. Vamos a hacer 3 en la llamada. Buenísimo. Bueno, en el podcast. Muy bien, bueno. Leo es artista y curador. Él es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara. Ha sido curador en jefe del Museo de Arte Carrillo Gil, coordinador general de Espacios de Arte EA en la Universidad de Guanajuato, coordinador de Artes Visuales del Instituto Cultural de León CAVI, curador de la Galería Arte 3 en la ciudad de León, Guanajuato, curador de arte contemporáneo en varias ediciones del Festival Internacional Cervantino. Ha llevado a cabo proyectos en espacios de México, Canadá y Estados Unidos y actualmente se desempeña como jefe de museografía de el MEC, Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco de la Secretaría de Cultura del mismo estado. Fue curador de 9 ediciones del Festival Internacional de Arte Contemporáneo y organizó los simposios que correspondieron a estos festivales en León, Guanajuato. Desarrolló las estructuras y logística de las bienales Hermenegildo Bustos de Retrato en la Universidad de Guanajuato y Barco, Bienal de Arte Contemporáneo en la ciudad de León, para el Instituto Cultural de León. De 1990 a la fecha ha producido y curado exposiciones, apoyado y difundido el arte actual, tradicional, el diseño industrial, arquitectónico y gráfico, entre otras disciplinas creativas. Así que por esto es que te invitamos a aperturar este episodio como del podcast, Leo, y sobre todo estos primeros episodios de esta primera temporada, queremos hablar un poco sobre la escena del arte en León. Y nos interesa... Para quien no sepa, estamos ubicados en León, Guanajuato, y por eso queremos ahorita como basarnos un poco en la zona Bajío y ya de aquí empezar a extendernos, ¿no? Pero primero conocer, pues, el Bajío, que Sí. ya conocemos, ya trabajamos, y la gente que vamos a invitar en estos primeros episodios, como dice Lex. O sea, vamos a tener como qué ha pasado antes. Nos gustaría un poco que desde tu experiencia, ahorita vamos a empezar con algunas preguntas, pero saber cómo es que se empezó a gestar esta escena del arte en León, ¿no? Sabemos que tú tienes mucho tiempo trabajando con la ciudad y que conoces cómo se empezaron a gestar estos proyectos, cómo empezaron los primeros, por ejemplo, coleccionistas, cómo empezó este movimiento. Entonces, al final es como tener un radar como y una visión de todo lo que pasa en este ecosistema de la ciudad, ¿no? Y contigo, pues es saber un poco cómo se empezó a construir esto, ¿no? Posterior a ti vamos a también entrevistar a Liseta Edo, que es la actual directora del CAVI, del ICL, pues para conocer también como la escena actual, pero es un poco como lo que queremos lograr con estas charlas. Entonces, Pues Leo... antes que nada, quiero agradecerles muchísimo su siempre atenta invitación. Digo, como bien dicen, es la segunda vez que colaboro con ustedes. Me da muchísimo gusto de que sigan de necias, pues, ¿no? Porque también es cierto que este es un trabajo de necedad y de paciencia, fundamentalmente, ¿no? Y de hecho, en el episodio pasado, en el primero, les comentábamos que tenemos unas entrevistas en la plataforma Medium, y ahorita le comentábamos a Leo que siempre inicia con nosotros el proyecto. Cuando empezamos a hacer lo de las entrevistas, nuestro primer entrevistado fue Leo Ramírez, y ahí en Medium también les vamos a volver a dejar la entrevista aquí en las notas
para que la puedan ver directamente en esa que está escrita. Muchas Muy bien, gracias. entonces, Leo, ya leímos un poco de tu currículum, pero ¿qué te encuentras haciendo el día de hoy? ¿O en qué proyectos estás trabajando? En un montón. O sea, estoy muy contento porque digamos que después de la oportunidad de haber estado 14 años en León haciendo proyectos padrísimos, em, digamos que tuve un impasse para poder como organizar mi propio trabajo y empezar a organizar el siguiente trabajo que tengo ahora, ¿no? Estoy justamente trabajando en la Secretaría de Cultura, estoy haciendo una serie de proyectos que me parece que son eh, muy importantes, ¿no? Para el Estado. El Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco tiene 11 museos, próximamente 12. Entonces hay que estar preparando muchísimo material, muchísimo contenido. Y ha sido muy entretenido, ¿no? Por otro lado, también estoy como continuando proyectos que comencé en León y que también tienen que ver con intereses particulares, ¿no? Es decir, seguramente vieron Polvo Viejo, la exposición que hice en torno a Sí. la figura del cowboy, y me di cuenta, pues que, o sea, me quedé corto y estoy justamente haciendo una segunda parte que se llama Mr. Soul. Todavía no tiene fecha de inauguración y pues estoy en eso, ¿no? También ¿Y estoy, esta en dónde se ¿sí? va a exponer? Todavía no tiene lugar, quiero terminar. He estado haciendo un par de proyectos que no tienen sede exactamente para presentarse, pero creo que es importante desarrollarlos porque también te permite tener el tiempo suficiente para hacer investigación, ¿no? Luego también por estar con el rush de inaugurar, de tener una programación a tiempo, etcétera, descuidas la parte de investigación que me parece que es muy importante, ¿no? Ok. También estoy colaborando con Mónica Shida y Norberto Miranda en un proyecto muy interesante en Tapalpa sobre un nuevo museo de cerámica que se está abriendo y tiene una colección padricísima, ¿no? Como que estoy diversificando un poco las cosas también en torno a, estoy aprendiendo mucho de arte popular, por ejemplo, Ujú. particularmente de cerámica y de vidrio, que siempre me han interesado. Yo empecé haciendo cerámica como artista y pues eso, desarrollando una serie de investigaciones. También vamos a tener a Mónica De en invitada. Ah, sí, en esta primer temporada. está padrísimo, Mónica acaba de inaugurar un proyecto padrísimo, ¿no? En Ujú. Guadalajara, que creo que es muy importante, no solo para entender el arte contemporáneo mexicano, sino para entender cómo surge y cómo se ha desarrollado. Es un proyecto increíble. ¿Cómo se divide ahorita tu tiempo? O sea, ¿qué tanto le dedicas a el rubro como artístico, al rubro curatorial? Ajá. Do- digamos que tengo un trabajo de 9 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Ok. Digamos, mi trabajo institucional, que es la parte, digamos, donde hacemos toda la logística, investigación, diseño y montajes, ¿no? Eh, digamos que mi parte de artista la estoy haciendo en las noches o en las tardes, después de las 6. Estoy en un taller de cerámica bastante padre, donde voy lunes, jueves y a veces sábados, ¿no? Normalmente es más fácil que vaya los sábados que entre semana, porque a veces se complican mucho las cosas, ¿no? Estoy justamente compartiendo un par de proyectos con una amiga, Itzel Orozco, Ujú. con el que estoy también trabajando proyectos de producción como artistas, ¿no? Muy bien. Que están más ligados pues a cosas que son como sueños un poco guajiros, es decir, proyectos que tengo en papel desde hace mucho tiempo, pero que no he podido desarrollar y que ahora me estoy obligando a resolverlos, pero también una parte de proyectos que tienen que ver con la tierra y con el land art. Ay, qué cool. Ujú. Muy Pues bien. estás retomando otra vez tu camino como dentro de la cerámica, que me imagino que lo habías Dentro de dejado. la cerámica y la pintura, ¿no? Acabo de tener también hace poquito una exposición de pintura en una galería nueva que se llama Gabinete en Coyoacán. Y fue un proyecto que me gustó mucho, ¿no? Porque sí había estado trabajando en formatos muy grandes. Ahora en ese proyecto empecé a trabajar
con piezas más bien muy chiquitas de caballete. Y y me gustó también, funcionó bastante padre. Muy bien, Leo. Ahora vamos un poquito más atrás en la historia. ¿Cómo fue que tú llegaste a León y al Cabi? ¿Cómo empezó esa historia? Es una historia larga y muy interesante, pues, ¿no? Sientes. Eh, También así. creo que a mí siempre me ha sucedido que la gente con la que colaboro muchos años. Y yo empecé a trabajar en 1990 en la universidad hasta el 2004 más o menos, ¿no? Ahí conocí a muchísima gente, entre ellos a Juan Meliá. Lo conocí primero como artista, lo conocí antes, lo conocí como bailarín y novio de una chava que estudiaba letras, de Rocío, una chava muy simpática. Y Juan era como el prototipo del artista que hacía muchas cosas, ¿no? Que escribía, que estudiaba arquitectura, que bailaba y que además pintaba, ¿no? Nos hicimos amigos, digamos que no éramos tan cercanos, pero nos hicimos amigos. En Guanajuato es bastante sencillo hacer un grupo de amigos muy numeroso, porque la ciudad es como una especie de campus gigante, ¿no? Y muchos años después, Juan llegó a la Universidad de Guanajuato como director de difusión cultural. Yo ya había trabajado con él porque me había invitado también en un par de ocasiones a colaborar en la Galería Arte 3, en la mítica Galería Arte 3, ¿no? Y digo mítica porque se hicieron proyectos súper interesantes ahí. Entonces, siento que Es fue la más o primera menos, galería. ¿en qué años Ajá. estamos hablando? 97, 98 más o menos, que Ok. fue cuando empezaron a surgir un montón de proyectos en San Miguel de Allende, en Celaya, en León y en Guanajuato, ¿no? Ujú. Estaba en Celaya Moisés Argüello, que ahora es como curador en jefe del Museo Ocampo, en Celaya. Lothar Müller acababa de abrir un espacio en San Miguel de Allende que se llama Kunsthaus. Bueno, ya no lo tiene. Ujú. Empezó como una galería de arte no lucrativo. Los primeros proyectos, pues yo se los armé. Este, mm, it's, Juan Meliá y Grisel Villasana estaban justamente con todo en León haciendo lo inimaginable, pues, ¿no? Rentando un edificio, haciendo exposiciones, vendiendo, que digo, ellos sí lo lograron. Les costó muchísimo trabajo, pero lo lograron. Y, y yo en Guanajuato me asocié con mi amigo Javier Ornelas, porque tenía una casa muy cerca del trabajo donde yo estaba, ahí atrás del Teatro Juárez, en la calle de Alonso, e hicimos Las Muertas Proyectos Espaciales. Entonces, Desde ahí surgió Las Muertas. desde ahí surgió Las Muertas. De hecho, Ok. este año va a cumplir 25 años Las Muertas. Ok. Y en 2004, cuando yo terminé mi gestión en la Universidad de Guanajuato, a Carlos Ashida le habían ofrecido la posibilidad de ser director del Museo Tamayo y me había hablado. Yo ya había hecho varios proyectos con Carlos Ashida para el Cervantino, lo había conocido en las ferias de arte aquí en Guadalajara, etcétera. Y entonces me habló, me dijo que sí estaba interesado en ir a trabajar con él, ¿no? Y evidentemente que claro, me interesaba, ¿no? No le dieron el Tamayo, al final tardó un poquito más y se fue de director del Museo del Carrillo Gil. Y me volvió a llamar. Y pues sí, acepté. Me fui como en un febrero más o menos del 2004. ¿Sí? Y estuve con él hasta como el 2008, hasta que se acabó el sexenio y un poquito más. Y fue también pues una experiencia súper interesante. Justamente cuando se acaba mi relación laboral con el Instituto Nacional de Bellas Artes, yo estaba haciendo un par de proyectos para Monterrey, me fui a Canadá, estuve en Los Ángeles y tenía una serie de exposiciones en el Festival Cervantino ese año. O sea, me la pasé viajando bien padre, pero también tenía una cantidad de trabajo espeluznante, peor Pero que como curadora, como artista o... Ambos. ambos, como curador y como artista. Ok. Este, en el 2004 yo tenía como, representaba mi trabajo Alternativa 11 y Kunsthaus Santa Fe. Para ese momento, Kunsthaus ya estaba en ferias internacionales en Miami,
ya había pasado un poco lo de un anuncio que nos dio muy, muy buena suerte en la revista, en la mítica revista Poliéster, que editó muchos años Rocío Mireles y Kurt Hollander. Y pues estábamos como pues, con muy buena suerte, ¿no? Trabajando muchísimo y moviéndonos mucho. Estábamos trabajando para todos lados. Y justamente Juan Melia me habla por teléfono antes de que se acabara mi chamba y me dijo, vente a León. Y le dije, oh, tengo todos estos compromisos, ¿no? Claro que sí me interesa, pues, pero Dame chance. me interesaba y no, la verdad, porque sí estaba muy movido y a mí la verdad es que la Ciudad de México me encanta. Tú O ya sea, estando en el Carrillo Gil fue eso. sí, claro. Entonces, todavía pasó un año y Juan me esperó para que yo, digamos que resolviera, bueno, se acabó la chamba, se acabó el sexenio, yo empecé a hacer todas estas chambas y andaba como loco buscándome por todos lados, literal. Norma Hernández, mi amiga, que por cierto trabajamos juntos aquí en la Secretaría de Cultura de Jalisco, no sabes, o sea, yo le dije, ¿de dónde conseguías mi número, mi correo, mi no sé qué, el amigo de no sé qué? Dile a Juan que sí le mando las cosas, pero estoy ahorita en Toronto, que me dé chance, ¿no? Regresando, de verdad, no sé qué. Pues fue un año rarísimo. Total, Juan me esperó realmente un año para que me fuera a trabajar a León y yo no sabía por qué la urgencia, la verdad, y también el interés, ¿no? Evidentemente habíamos trabajado muy bien y él sabía que el modo de trabajar que yo tengo, que es fundamentalmente hacer un análisis los primeros meses de trabajo y después ya desarrollo y hago un proyecto con objetivos muy claros a cumplir en determinada temporalidad. Y normalmente se cumplen, pues, ¿no? Que creo que eran ejercicios bastante padres. Con Juan hicimos un festival bien padre que nada más tuvo 2 ediciones en la Universidad de Guanajuato que se llamó Plataforma C, que era un Ok, poco una especie de versión universitaria del Festival de Arte Contemporáneo. ok. Eh, Estaba padre, estaba muy interesante, hicimos cosas bien chidas. Y pues total, ya me dijo, no te puedo esperar más, o te vienes. Y yo así de, o sea, güey, me he desmontado mi casa. Juan en ese Este, momento, ¿qué era? Era el director del Instituto Cultural de León. Ok. Pero la prisa de Juan era que, y eso nunca me lo dijo el condenado, es que se iba a ir a Bellas Artes. Ya lo habían invitado muchas veces Ah, a ser trabajador del instituto, ¿no? Pero a mí no me dijo. Entonces, pues como que quería garantizar que yo estuviera ahí chambeando. Y como al año más o menos, lo nombran coordinador nacional de teatro. Y wow. luego se hace presidente del Consejo Nacional para la Cultura. No es cierto, del FONCA. Ok, ok. Estuvo Esto mucho tiempo fue en en el el FONCA. 2006, 2007. 2006, más o menos. Sí, 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 2006. Okay. Sí, 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 más o menos. No, fue después, a ver, yo llegué a León en el 2008, 2009, creo. Juan fue coordinador nacional como por el 2009, estuvo como 2 años, como el 2011 fue, Okay. que estuvo en el FONCA. Y luego de ahí se fue él a la UNAM, a donde está todavía, ¿no? Total que fue muy complicado al principio, ¿no? Llegar a León en las condiciones en las que llegué sí era como muy extraño porque todo estaba un poco como no quiero decir desorganizado porque no es cierto, o sea, el instituto tiene una organización administrativa muy interesante y muy sólida. La arquitectura, digamos, administrativa del instituto le ha permitido sobrevivir incluso a personas como Mario Méndez, ¿no? Que ha sido una pesadilla para la cultura en el municipio. ¿Cómo tú describirías así como en resumen la gestión de la cultura en la ciudad? O sea, justo cómo es ese organigrama. Yo creo que han estado muy preocupados un grupo de personas en que esto sea más organizado y que tenga, digamos, salidas educativas, ¿no?
Para un determinado grupo de personas fue muy importante la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? Que me parece que sentó las bases para hacer ferias mucho más grandes, mucho más ambiciosas, y cuando empezaron era realmente pues un esfuerzo descomunal, ¿no? Que justamente la primera que inició eso fue la mamá de Carlos María. Junto con Federico Cermeño y Lalo Pons. Perdón. Estos tres personajes que mencionas, digamos que han sido Han pues sido un poco una clave de constante. la... Han Ujú. sido una constante, por supuesto. O sea, realmente ellos han tenido un interés genuino en el desarrollo cultural del municipio, no solo del municipio, también del estado. Han estado participando en muchas más cosas, pues, ¿no? Desde, no sé, el, um, el acuerdo para hacer el Fórum Cultural Guanajuato, ¿no? Recuerden que ahí era una escuela y se logró por muchas gestiones, ¿no? Y por una serie de acuerdos y además, pues, de oportunidad de que el presidente en ese momento era Vicente Fox, de lograr que se hiciera ese centro que ha sido muy benéfico para la ciudad, Ujú. ¿no? Eh, Han estado metidos pues desde hace mucho, mucho tiempo, es decir, ha sido un esfuerzo que no se nota tanto, pero que sí ha sido un esfuerzo organizado Ujú. y realmente pensado en torno a que no desaparezca tan fácilmente, ¿no? Si recordamos que hace 25 años, más o menos, aproximadamente, eh, León dependía mucho de las políticas estatales, ¿no? De programación de cultura y de proyectos que se podían desarrollar en la ciudad. A partir, digamos, que de esta falta de transparencia en los apoyos a proyectos que les interesaban, pues bueno, se fue, digamos, independizando León como una especie de instituto cultural. De hecho, si te das cuenta, la estructura orgánica del Instituto Cultural de León es de una paramunicipal, no es Ujú. una estructura que dependa del estatal, que eso Ok, también es muy interesante, ¿no? Habla de esta independencia que lograron este grupo de personas. ok. Pues eso ya viene siendo desde hace 20 años. Más de 20 años, como 25, 30. Y que es importante porque hace que los proyectos tengan una continuidad, ¿no? Y también como que Sí, le ha dado identidad un poco como a la ciudad. claro. Sí, y vocación, ¿no? Por supuesto. O sea, lo Ujú. interesante de León es que todo puede ser nuevo. Eso también está bien padre. Como buena ciudad industrial, eh, el riesgo que se pueden tomar para hacer proyectos nuevos o contemporáneos, pues es bastante flexible, pues, ¿no? Porque todo se puede hacer. Ujú. Y eso a mí me entusiasmó siempre, pues, ¿no? También yo creo que por eso duré tanto tiempo ahí. León. Sí. Oye, Leo, y regresando un poco, llegas a León y Ujú. ¿y qué sigue aquí? Bueno, lo que empecé a hacer fue lo que les digo, o sea, ver qué estaba pasando y hablar mucho con Juan de cómo podíamos organizar esa estructura que estaba un poco, o sea, cuando yo llegué había 15 personas en las inauguraciones. Y yo les decía, no, eso no funciona. La verdad es que, o sea, necesitamos generar una comunidad, ¿no? Hacer una fiesta. Al principio les daba miedo porque yo no parezco guanajuatense, ¿no? Siempre me tratan como chilango. Entonces, este chilango que nos va a venir a enseñar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, lo que hicimos fue justamente determinar vocaciones y hacer una imagen general de la coordinación, ¿no? De artes visuales. Como no teníamos colección en ese momento, el instituto, para mí era como muy importante lograr eso, pero además, como iba a ser un trabajo de muchos años, más bien lo que yo necesitaba era resolver eficientemente que la gente pudiera identificar un proyecto rápidamente, ¿no? Entonces Ok. lo que sucedió fue que le dimos esta imagen con un logo como si fuera un museo Ajá. y a partir, digamos, de una sede central que era el Teatro Doblado, empezó a irradiar los proyectos a todas las demás cosas, pero también
digamos que empezamos a hacer luego el primer año, rutas de inauguraciones. Ok. Y entonces nos funcionó bastante bien porque la gente iba de un lado a otro, se les tocó seguramente. Que eso hasta hoy se mantiene, ¿no? Sí, claro, pues es una estructura que sí funciona. O sea, y en lugar de tener 15 personas en la inauguración, tienes, no sé, 150, 200. Y luego empezamos a entender que era importante fomentar este, pues, la convivencia, la conversación, la chacota, ¿no? Por eso también empezamos a meter música, ya que la gente se quedara un poco más, porque justo yo hablaba con mi esposa cuando recién llegamos allá a León, y les decía, no entiendo a mis paisanos, o sea, se acaba la inauguración y se van. Aquí no están de cazacocteles, o sea, no están esperando que se acaben las chelas, o sea, no entiendo. Sí, Y creo porque que eso es sí. Ajá, y creo que eso es muy importante. Es decir, la inauguración, el hecho artístico, abrir una exposición es muy importante, por supuesto. Pero normalmente, si vas a ver una exposición, la vas a ver al día siguiente, no el día de la inauguración. El día de la Sí, inauguración no sí es puedes como ver para nada. echarle un vistazo, pero es fundamentalmente para conversar con tus amigos, ¿no? Claro, y generar diálogo y también del boca en boca, ¿no? Que se empiece como a esparcir pues la voz de que Exactamente, vayan al lugar y todo. Mm, exactamente. Y bueno, también empezamos a estructurar proyectos de tal manera que que cierto tipo de apoyos fueran reiterativos con respecto a determinado tipo de productos de algunos artistas. Y otro tipo de estrategias que para mí creo que fueron muy importantes fue mezclar artistas muy jóvenes, muy nobles, con artistas súper importantes, ¿no? Si revisas, no sé, la programación de esos 14 años, va a haber un hombre sototote internacional con un chavo que acababa de empezar a trabajar, ¿no? Y entonces para mí eso era muy importante. ¿Quiénes son esos chavos que empezaron y que ahora ya podemos Reconocer. reconocer? O sea, de Pues nombres que mira, te acuerdas. sí, claro, hay muchos. Sarsi, por ejemplo, Mm. se hubiera muerto de risa cuando llegó a verme la primera vez con sus dibujitos, que le dije, están bien gachos, dibujas bien gacho, pero creo que tienes por ahí talentillo, deberías de darte la oportunidad de desarrollarte, no sé, en otro sentido y tener una línea clara, ¿no? Y más que ofenderse, el chavo regresó a los 6 meses y regresó con cosas padrísimas, ¿no? Eso me entusiasma muchísimo. El propio Isidro Martínez, Chilo, que que junto con José Sendejas de Irapuato estaban saliendo de la escuela. O sea, yo ya había hablado con un par de sus profesores y decía, estos chavos tienen un chorro de talento, necesitamos empezarles a hacer cosas, ¿no? Me tocó, por ejemplo, las primeras exhibiciones de Sebastián Beltrán. Los propios topos, o sea, la primera exposición de foto que hizo públicamente en León, Juan Carlos Cermeño, se la hice yo. Unas piezas muy Gabriel Orozco, muy padres en el jardín principal de León, ¿no? Entonces, así como un grupo de personas, Hugo Don, muchas. Y ahorita que mencionas, Leo, por ejemplo, esta anécdota que tuviste con Sarsi, ¿cuál es la importancia o desde tu perspectiva, por ejemplo, del trabajo en conjunto de un curador con un artista? Bueno, yo considero que es muy importante, sobre todo porque estableces diálogos, ¿no? Últimamente he estado conversando mucho en torno a este asunto como colaborativo entre artistas y curadores con Juanqui Buenrostro. Mm. Y eh, me decía es que, por ejemplo, él trabaja mucho con este chavo que hace los collages, se me olvidó su nombre. Este, ahorita me acuerdo. Le hicimos una exposición bastante bonita. Este, y le decía, pues lo tienes que adoptar, o sea, ahora sí que no es ¿Tuxamenes? solamente, este es Tuxamé, sí, claro, no es solamente armarles un discurso, no sé qué, tienes que seguirlo, tienes que decirle, pedirle cosas e incluirlo
exhibiciones, etcétera. Es un poco como armarles una carrera también. Eso es muy importante. Eso los obliga también a que sigan produciendo y los obliga a tener una interacción constante. No todo el tiempo se puede, ¿eh? La verdad es que también es cierto que no puedes adoptar a muchos artistas. También tiene un límite y pues sobre todo si, por ejemplo en mi caso, tengo que separarme un poco de esas relaciones para poder seguir produciendo cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas adopté muchos. Perdón, esa es la siguiente pregunta. Sí, y entonces, bueno, esta relación simbiótica tiene que ver más con un rollo que te lleva a conversaciones profundas y te lleva a reflexiones que, digamos, podrían encontrar un fin en una exhibición, ¿no? O sea, creo que también un curador tiene la obligación de mantener informado a un grupo de artistas, a un público al que te diriges, ¿no? Sí, o sea, va en dos sentidos, perdón, o sea, fomentar también el interés del público, pero también como con el artista. Ujú, ujú. Oye, Leo, Sí, por supuesto. y aprovechando que aquí está Cami justo Ujú, platicábamos mucho de ella en el primer episodio, que es parte ujú, de Lanza, y luego ya les contaremos la historia de cómo llegó Cami a Lanza, pero ajá, quisimos aprovechar de una vez que ya se incluyera en este primer episodio contigo, porque ujú, también, aparte de que es del equipo de Lanza, es artista, ujú. y tiene dos preguntas por ahí que te quiere hacer. Adelante las que quieras, Camila. Hola Leo, bueno, Hola, mucho gusto. igualmente me da gusto conocerte. Bueno, una de las preguntas que teníamos para ti era también, ¿qué hace a un gran artista desde tu perspectiva? No sé, de verdad no lo sé. A veces es la casualidad, a veces la obsesión, a veces es la oportunidad, a veces es el mercado, no sé. La verdad es que No hay hay una muchos forma. artistas con los que puedes conectar, pero uno nunca sabe en ese momento si es buen artista o gran artista, ¿no? O sea, tú solamente trabajas con ellos y tratas de entender qué es lo que están haciendo y desarrollas una narrativa que pueda ser como conveniente para su trabajo, pero también conveniente para el público al que vas a dirigir ese proyecto. Entonces, no sé, de verdad nunca lo he sabido. No, pero También igual depende, mencionas, perdón, ¿Qué perdón, Cami, no puede hacer, no? ¿no no, qué vas a mamá. decir? Ay, Perdón, no pase. las escuché. No te escuché, Camila, ¿qué? No, Lex, tú ibas a decir algo, ¿no? De eso. No, que igual justo que Mm, mencionas tú, Leo, o sea, no hay una sola cosa, o sea, no es una fórmula, o sea, son un montón de factores que también por eso nosotros hablamos mucho y hacemos mucho hincapié en hablar como de toda la esfera que rodea al arte. O sea, no es que solo ujú, hables del artista y te enfoques en su técnica, pues también tienes que hablar del mercado y también tienes que hablar de todos los actores que trabajan en la institución, porque pues todas esas del público, de toda esa suma es lo que va generando que esa esfera como que se mantenga alimentada y que crezca y ujú, que justo, o sea, a lo mejor para una parte de la escena artística, pues ser un buen artista tiene que ver con la técnica, pero el público en un momento determinado valora más a no, lo mejor o sea, cambia mucho, ¿no? ujú. O sea, estaba pensando en Julián Sánchez, que a lo mejor ustedes lo ubican. Bueno, ya falleció, ¿no? Julián Sánchez Sauceda era un velador en el teatro doblado. Y cuando yo conocí su trabajo, lo conocí saliendo a la 1 de la mañana de mi oficina. Y dicen, ¿qué estás haciendo, Julián? Y me enseñó, pues aquí dibujándole unas flores a mi novia, me dijo. Y lo vi y dije, "Uf", así que, ¿what? ¿Qué es esto, no? Y mañana tráeme más cosas más. Si tienes más flores, déjame ver más flores a tu novia, etcétera. Y, y fue un súper hallazgo. La verdad es que, pues así, fue una casualidad, ¿no? Y se murió Claro. súper joven.
Entonces, no sé, por eso te digo, no sabría, o sea, uno convive con la genialidad y luego te diste cuenta que, pues, o sea, tenías un amigo súper fregón, ¿no? Un artista súper fregón a tu lado. Oye, Eso Leito, pasa muy seguido. digo, a lo mejor ahorita Ajá. ya estás más envuelto o más bien ya estás un poco más desconectado del León, pero No, no te creas, ¿cómo ¿eh? sigues con un pie acá? Pues mi hija vive allá, Julia. Co- ¿Cómo describirías tú la escena del arte en León actualmente? O sea, desde el rubro Desconectada. producción. ¿Por O qué? sea, desde siempre que he llegado ha habido algo que ha caracterizado la escena leonesa y que es que no se hacen comunidades. Es decir, hay un asunto entre ego, envidia, malos entendidos, falta de información, falta de mundo también, porque hay que decir la verdad, o sea, la gente de León de repente dices, güey, sal, ¿no? O sea, Aguascalientes está a 3 horas y tiene un museo chingoncísimo, puedes verlo, vete a Querétaro, vete a Guadalajara, no sé, la gente como que no está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Y también este asunto que les decía, que no se quedaban a chupar y eso, los veo como muy tímidos, ¿no? Ya un poco menos, y también como que están esperando a que llegue el gurú a que les diga qué tienen que hacer. Este, creo que, o por otro lado, también hay gente que se sobrevalora y que no está ni cercanamente, digamos, posicionado en el mundo del arte. El mundo del arte es súper complejo y súper mamón. Y eso es como extraño, pues, ¿no? Por otro lado, me gusta que haya un montón de iniciativas, ¿no? De iniciativas como las de ustedes, la exposición que acaban de abrir en este espacio les quedó bien padre, pero siento que también para lograr una narrativa sólida y una narrativa que pueda, digamos, aportar a un discurso curatorial, tiene que pasar años, porque también es un oficio que se aprende con mucho tiempo, ¿no? Siento que, por ejemplo, han encontrado un camino muy interesante los chavos de la Torre Andrade. Creo que pueden lograr muchísimas más cosas. Este, necesitan sacar la cabeza de la Torre Andrade y ver qué onda, ¿no? Hay otras iniciativas que me parecen una vacilada, francamente, ¿no? O sea, este asunto que tiene una revista, ¿no? Que hizo ventas de arte, no me acuerdo cómo se llama la revista, y que piensan que hacer una feria de arte es lo más sencillo del mundo, o cosas así. Digo, yo creo que hay un mundo por explorar todavía en León, hay un mercado muy importante, que yo creo que lo único que se tiene que hacer es ser más exigente y ser más comprometidos. Creo que ese es el asunto. Hablando desde el público o quienes laboramos en el arte o O ambos. ambos, ajá. Yo creo que fundamentalmente los que estamos involucrados en producir arte, ¿no? Ok. Pues el público, claro, asiste y además yo siento que el público de León es súper receptivo, ¿no? Luego me costó un montón de trabajo cuando hacíamos proyectos súper padres, ¿no? Que decías, por ejemplo, hicimos la primera exposición de Nan Goldin en México, ¿no? Ay, Y sí. el único que conocía a Nan Goldin, bueno, dos personas, bueno, tres personas. Pues David Ramírez, hay un chavo que es fotógrafo que está medio mal, de su cabeza iba a diario a ver la exposición, y Carlos María Flores. O sea, ya, ¿no? O sea, me sorprendió muchísimo, porque dices, güey, la primera exhibición de una artista importantísima, lo tienes a la mano y nada. Es decir, O sea, siento que hay una desconexión importantísima, pues, con el arte de a de veras, este, y con cosas que son muy chafas, pues, ¿no? O sea, de repente como que se compran discursos súper baratos y le creen a mercachifles, pues, ¿no? sí, como que sigue habiendo una, digamos, como preconcepción del arte y de lo que pasa en el mundo del arte que es muy a lo mejor como superficial. Ujú. Sí, no hay un
conocimiento profundo, pues porque no salen, hay que salir, hay que involucrarse, hay que preguntar y hay que equivocarse, ¿no? Uno se tiene que equivocar todo el tiempo. Muy bien. Y otra pregunta que, digo, lo veíamos un poco, pero sí quisiéramos escucharlo de tus palabras. ¿Cuál fue como tu principal apuesta cuando eras coordinador del CABI? O sea, que era como tu, así, esa cosa que decías, puede el presupuesto cambiar, pueden los espacios cambiar, pero esto siempre se tiene que mantener. La calidad, la inteligencia y el diálogo, o sea, creo que para mí era muy, muy importante que hubiera eso. Eh, Creo que mantener una programación durante 14 años con proyectos que, que apostaban más a la colaboración que a la compra. Cuando yo llegué a León, lo que el anterior coordinador hacía era hablarle a Banamex, hablarle al museo de, ay, de Telmex, ¿cómo se llama? El Museo Sumaya, y les compraban proyectos completos, ¿no? Entonces era muy triste porque no había realmente un proceso de pensamiento crítico, ¿no? Para mí fue muy importante romper con eso, es decir, tratar de generar la mayor cantidad de proyectos inéditos, de proyectos propios, que pudieran hacer que la gente pensara, ¿no? O sea, y creo que lo logramos, era muy difícil, ¿no? Al principio, les pongo un ejemplo. ¿Vieron Campal de Cuatro? Una exhibición donde estaba Tunal, este chavo de Aguascalientes que es buenísimo, Enrique, Cosa Raposo y San Gil. Yo creo, no he escrito un ensayo largo sobre ese proyecto, pero ese proyecto es un proyecto tan importante para el Bajío como no tienen ni idea. Es decir, conjuga una serie eh, de pensamientos y de línea creativa que no había visto yo en muchos años. Y digamos que ese proyecto fue el resultado de 3 proyectos, si no fallidos, ¿Nos escuchas? 3 intentos de proyectos colaborativos donde los artistas no entendían que era importante eliminar la parte de la autoría y trabajar en colectivo y forzarte a hacer cierto tipo de piezas y forzarte a hacer locuras, pues, ¿no? Porque también es cierto que hay un punto donde puedes eh, llevar las cosas al límite y si hay esa oportunidad, hacerlo, pues, ¿no? Yo a estos chavos, la primera junta que hicimos, le dije, los quiero invitar a este proyecto, es un proyecto colaborativo, no sé qué, bla, bla, bla. Estábamos en la feria, por cierto, en la zona de juegos, comiendo un hot dog. Y lo que les dije, pues estaba Mónica Shida ahí, por cierto. Y les dije, la verdad es que para mí es muy importante que hagan este proyecto donde tengan libertad absoluta. ¿Qué quiere decir libertad absoluta? Libertad absoluta. ¿Podemos irnos a dormir a la sala? ¿A la galería? Sí. ¿Podemos quemar las mamparas? Sí. Ya me acordé cuál era. ¿Podemos meter un elefante? Sí. Si lo consigues, si lo puedes pagar, sí. Y créeme que fue un rollo de... todos se abismaron. Tanto que el proyecto se atoró hasta una semana antes. Estaban produciéndolo una semana antes. Y no fue por hueva, te lo juro. Fue por un rollo de decir, ¿qué hago con toda la libertad que me dieron? Con esta libertad, claro. Sí, ya me acordé Está, justo. Y me acuerdo porque fue algo muy diferente, o sea, algo como que llegaba así, caray, o sea, no hay, o sea, sí, el espacio se veía diferente, las obras se veían diferentes, totalmente. como la dinámica era diferente, ya me acordé cuál era. Sí, y estaban asustados porque no terminaban los videos y estaban poniendo los videos y metiéndolas a las teles y eso. Y me decían, ¿qué hubieras hecho si no hubiéramos terminado los videos? Pues los pongo a editar ahí en medio de la gente. O sea, para mí era muy importante que lograran hacer ese reto, pues, ¿no? Y te digo, creo que vale la pena escribir sobre ese proyecto, sobre todo porque es una
serie de proyectos que funcionaron a medias y que lograron establecer cierto tipo de parámetros colaborativos, pues, ¿no? Hasta lograr hacer eso. Pues era paciencia, pues, ¿no? O sea, fue paciencia. Por ejemplo, un proyecto anterior a Gastronáutica, que fue el Festival de Arte Contemporáneo, fue una exposición que se llamó Todo lo que puedas comer por $9.99. Ujú. Y entonces lo que yo ponía sobre la mesa con los directivos de ese momento era, vamos a hacer un proyecto que sea el anticipo del siguiente festival. Y decía, no manches, ¿ya lo tienes? No, no lo tengo, güey, pero lo estoy desarrollando, ¿no? O sea, y entonces lanzábamos esos primeros atisbos y de repente se hacía un proyecto gigante, ¿no? Ujú. Que eso también a mí me gustaba muchísimo, ¿no? O sea, me acuerdo mucho a Lisette Aedo. Lisette Aedo fue directora un tiempo, también de cuando yo estuve ahí. Lisette Aedo es amiga mía, la estimo mucho, es muy inteligente, es una mujer muy brillante. Y me dijo, tenemos esta lana, porque no sé qué pasó. Vamos a hacer, ay, no sé, una onda así como unas charlas. Y le dije, no, hueva total. Vamos a hacer otra cosa. O sea, ¿qué te parece si desarrollo un proyecto, lo completas y empezamos a ver qué podemos hacer? Y se armó un proyecto padricísimo que se hizo solamente en 2 ocasiones y que tenía que ver con hablar de arte, que fue las primeras veces que hicimos revisiones de portafolio, talleres especiales para artistas, charlas de primerísimo nivel. Si le pueden decir a esta Lisette que les dé un catálogo, porque hasta se hizo catálogo, fue un gran proyecto, pues, ¿no? Y nació justamente no, no vamos a seguir haciendo la misma huevada de siempre, ¿no? Claro, es más chamba, también te echas así un sacote dices, ay, ¿para qué abrir los Sí, hocico? porque no hay nada, Pero no te no hay puedes nada quedar así, escrito. pues, ¿no? Claro. Exacto. Oye, Ley, en toda tu experiencia y tiempo que estuviste aquí y también de lo que un poco pudiste conocer a lo mejor antes de llegar, ¿cuáles consideras que han sido como los momentos más, no sé, pues pivotales o no significativos, pero importantes, o así que marcaron un evento como importante para la cultura de la ciudad de León? Eventos o Son proyectos. muy, son muy identificables. Este, Arte 3, la apertura de Arte 3 y los proyectos que hicieron ahí, digamos que ellos estaban muy preocupados más que de hacer una galería, de hacer un centro cultural, porque no estaban de acuerdo con el tipo de institucionalidad que se estaba manejando desde el municipio hacia la gente, y creo que lo lograron, ¿eh? Lo hicieron bastante bien, sembraron el mal en muchos artistas y lograron hacer muchas cosas. Eso creo que fue el primero. El segundo, sin lugar a dudas, fue la apertura del Fórum Cultural. O sea, sí fue un punto de inflexión que no fue bien planeado, ¿no? Se abrió primero la biblioteca y el campus Guanajuato, el campus de la universidad, y el Museo de Arte e Historia de Guanajuato se abrió justamente el mismo día que se abrió el MOAC. ¿Sabes cuándo lo pelaron? Jamás. O sea, fue una falta de visión, una falta de estrategia, pero, ¿sabes? Bueno, es que eso también ha sido una constante en la cultura local, ¿no? La llegada de gente sin experiencia y completamente alejado de los proyectos institucionales, pues, ¿no? O sea, les voy a dar un ejemplo. El Foro Cultural nació como un proyecto para atender el turismo de negocios. ¿Qué es eso? O sea, es decir, no se pensaba en que era importante atender a la población que está en la ciudad y luego atender a toda esta banda. Sin lugar a dudas lo han hecho ahora, ¿no? También en ese momento, pero es decir, justificar un proyecto con un asunto de turismo de negocio me parece, o sea, completamente sacado de la manga y absurdo, pues, ¿no? Era un poco como para lograr como acuerdos con los empresarios, ¿no? Eh, Me parece que es importante exigir profesionales en las áreas de cultura. O sea, ya no puede llegar
gente improvisada, completamente ajena al mundo del arte, porque se nota, pues, al mundo de la cultura. O sea, de verdad ha sido escandalosísimo lo que ha pasado con Mario Méndez. O sea, Mario Méndez es un tipo que de verdad no tenía nada que ver, un artista absolutamente mediocre, se va con un escándalo en la administración de recursos que es vergonzosísimo, ¿no? O sea, a los 9 meses y luego todavía ahora hace unos meses, si no es que semanas, tal vez un par de semanas, 3 semanas, se va uno de sus colaboradores también por un problema de malos manejos. O sea, qué vergüenza, ¿no? O sea, qué fuerte. Pero también, Tampoco se, o sea, se habla o queda como documentado precisamente como por transparencia, ¿no? exactamente, o sea, yo recuerdo que yo estuve muy fiscalizado en todo momento. O sea, me llegaban de repente notificaciones que por transparencia tienes que especificar cuánto te gastas en publicidad. Y pues, en publicidad, sí, 0 pesos, ¿no? ¿Cuánto tienes de presupuesto anual? No, pues, si me va bien 1 millón de pesos, ¿no? Al año. Siempre era muy transparente y era muy claro con ese tipo de cosas. Pero la única manera de serlo es siendo profesional y siendo organizado, pues, y teniendo vocaciones, porque si no, ¿qué puedes hacer, no? O sea, se cuelan este tipo de alimañas, pues, ¿no? Que son súper nocivas para el ambiente cultural. Que ya llevan hecho. Sí, Exactamente. Otra parte que me parece importante y que creo que marca el inicio de un tipo de museo que no habíamos visto, por lo menos en el Bajío, es el MIM. El Museo de la Universidad de La Salle Bajío nació con una vocación muy bonita y creció de una manera orgánica y muy interesante, pues, ¿no? Su colección, las colecciones adjuntas, su vocación de siempre, digamos, estar cercano del mundo del arte popular, ¿no? Este, Me parecía que fue un momento también muy, muy importante, ¿no? una de las, Y sin ya lugar a casi para dudas cerrarlo, tú creo al que, principio, perdón, no sí, nada más para terminar esta parte que me parecen que son hitos en la parte cultural. este, yo creo que, por ejemplo, el inicio de una colección de arte contemporáneo en el municipio es algo que es absolutamente inédito, pues, ¿no? No solo a nivel estatal, sino regional, porque si te fijas las colecciones que hay en los museos de todo el estado, no están enfocadas solamente al arte contemporáneo. Había como un hueco ahí importante. Y bien que mal, Barco inicia una tradición de coleccionismo de arte contemporáneo, pues, que me parece muy destacado, que seguramente dará frutos en unos años, ¿no? esa era la vocación al inicio de Barco. Sí, por supuesto. Ujú, Tú al principio hablabas justo de cómo cuando tienes o te llega a tus manos un proyecto de este tamaño, tienes que ujú. vocacionarlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo empezaste, por ejemplo, tú con el CABI a marcar una vocación? ¿Qué es importante contemplar al momento de... O sea, es como la línea rectora, ¿no? ¿Cómo la marcas? ¿Cómo la diseñas? Bueno, hay un dato importante. Cuando yo llegué, o sea, eran imperceptibles las actividades de artes visuales. O sea, sí era, es decir, hubo proyectos bien padres que pasaban completamente desapercibidos. Eh, lo que yo hice fue observar qué tipo de personas llegan al teatro doblado, qué tipo de personas llegaban al Teatro María Grive, qué tipo de personas llegaban a la Casa de la Cultura. Y a partir de eso hay un clic, ¿no? Y también de prueba y error. Evidentemente poníamos proyectos y de repente me decía el propio custodio, ¿no? O sea, vente a sentar, a la gente no le interesa, no está entrando gente, ¿no? A ver, vamos a hacer una estadística. En estos 3 meses hubo 3,000 visitantes, ¿no? Y me decía, es que entran mucho más, no sé qué.
cambiaba el proyecto y tenía razón el custodio. Es decir, es importante escuchar a tu personal, ¿no? Y es importante ver cómo va a reaccionar la gente, y es importante que esta vocación coincida con el público natural que puede asistir a ese tipo de proyectos, ¿no? A veces le atinamos a muchas cosas, pues, ¿no? Me di cuenta que, por ejemplo, la desatención a grupos muy jóvenes es muy latente, pues sobre todo en cultura. Hay como esta falsa idea de que la alta cultura es solamente para un grupo de personas y un grupo de edad que está representado pues, fundamentalmente pues, por adultos contemporáneos, como dicen en la radio, y por gente mayor, pues, ¿no? A veces se olvidan que hay un montón de niños, ¿no? A los que hay que atender y sobre todo adolescentes, a los que puedes cooptar para poder sembrar la semilla del mal. Una duda que a mí siempre me queda, que no sé si tú sabes, conoces, como que ahorita hablamos de toda esta historia, pero yo no he encontrado algo que la haya documentado, como por ejemplo, la historia del arte contemporáneo en la ciudad. ¿Conoces algo o un lugar, una referencia donde podamos encontrar como más información? No. No. Es decir, yo he hecho un par de esfuerzos importantes con el blog, o sea, artesvisualesicl.blogspot.com, que ahí está, que está atrasado, tiene como 7 años, 8, que no he metido cosas que están todavía en mis discos duros y que no me he sentado a subirlas. Me parece que ese es un buen inicio. Nora, eh, la que fue directora del Museo de Identidades, Ujú. estaba muy preocupada por tener un archivo importante de cosas, y a mí me pidió, cuando cumplimos 10 años, el archivo completo de CAD, y lo que hicimos fue hacer carpetas, ¿no? Entonces ahí hay cosas para Sí. cotejar. Desconozco, por ejemplo, si el Museo de Arte e Historia tiene este archivo, por lo menos no es público. Supongo que el MIM debe de tener cosas. Creo que ahí es un área de oportunidad bastante grande, ¿no? Yo tengo pendiente este, eh, la realización y la organización de un libro que habla particularmente de la primera, digamos, los primeros 10 años de arte contemporáneo en Guanajuato a partir de 1997, no, de 1994 a 2004, creo. Por ahí tengo, no me acuerdo porque la verdad he estado como eh, tratando de organizarlo de manera intermitente, ¿no? Y la verdad necesitas mucho tiempo para hacerlo, Sí. pero creo que sí es importante, ¿no? Ha habido algunos esfuerzos, por supuesto, por documentar cosas, pero pues no están disponibles. Por ejemplo, ahora que el Festival Cervantino cumplió 50 años, fue una pesadilla, porque el archivo del Festival Cervantino estaba en la Alhóndiga de Granaditas, y cuando se quiso consultar, se supone que lo mandaron luego a la universidad y luego ya está perdido, ¿no? O sea, sí es un asunto como complicado, de mucho trabajo, de mucho rigor, y que tiene que ver con un asunto prácticamente académico, pues, ¿no? A veces no te da la vida estar Organización. haciendo proyectos, apoyando artistas, produciendo como artista y aparte historiando cosas, ¿no? Es bien complejo. Muy bien, Leo. Pues Cami, nada más para cerrar, tiene una última pregunta. Sí, Camila. Y ya por último, pues queremos saber qué es el arte para ti. Ay, pues es algo que me ha obsesionado durante muchísimos años. Es algo que me ha dado muchísimos amigos, que me ha dado momentos de soledad increíble también, y como que conjuga muchas de las pasiones que me interesan, ¿no? Eso, eh, creo que es un objeto que puede comercializarse muy fácilmente, pero yo estoy más del lado de esta cosa intermedia, que no sé qué es, que funciona cuando ves algo y que, o sea, te deja paralizado y te deja pensando, ¿no? Creo que es eso. Más del lado de su trascendencia, entonces se podría decir. ¿Más del lado de qué, perdón?
de la trascendencia, de lo que deja. Sí, pues sobre todo eso. O sea, para mí eso es muy importante. Ujú. Muy bien. Sí hay una Muy parte bien. que traspasa tiempo, frontera, generaciones y te llegan cosas increíbles, ¿no? De repente, no sé, hay cierto tipo de materiales que lo tienes como muy cercano al corazón, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro súper interesante de Martín Ramírez, que es un artista tapatío, también outsider, que me topé por ahí y que, o sea, otra vez me volví a enganchar, ¿no? A él lo conocí, a ese artista lo conocí justamente cuando empezaba a hacer el rescate de su trabajo y fue absolutamente encantador y me dejó, no sé, como una huella muy profunda, ¿no? Cuando vi su trabajo. Pero lo más curioso es que no me había puesto a buscar cosas sobre su trabajo, ¿no? Y ahora que estoy leyendo ese libro, me encanta cómo esta historiadora que lo hizo ha estado durante muchísimo tiempo rastreándolo y encontrando puntos de convergencia entre su trabajo, en el trabajo de los, etcétera. Ha sido increíble, pues, mi reencuentro con ese artista. Ay, gracias, Leo. Siempre cerramos con esta pregunta, bueno, siempre cuando antes hacíamos las entrevistas en nuestros Instagram Lives para conocer qué opinaba del arte cada quien y no les avisamos esta pregunta también para que no sea planeada y no lo piensen tanto y nos digan su respuesta en el momento. Ujú. Con esto cerramos el capítulo. Muchas Queremos, gracias, Leo. queremos agradecerte nuevamente Gracias a por ustedes. colaborar con nosotras y Ujú. seguirnos en esta parte de Fitlands. Claro. ¿Cuál Seguimos es en la contacto. pregunta? Ah, no, esa fue esa, la de qué es el arte para ti. Ah, ok. Yo sí estaba esperando una nueva. Nos atrasamos más de explicarte. Ya, ok. Muy bien, gracias a ustedes. La verdad, siempre un placer conversar Ay, mil y, gracias, Leo. y Y pues hablar sobre algo como eso. esta primer temporada va a ser sobre este tema de la escena del arte en León, un poco también como con lo que conversábamos de pues dejar un poco más de documentación sobre cuáles han sido los proyectos importantes, las personas importantes que han marcado como pues este rumbo en la cultura y en el arte de nuestra ciudad, ¿no? Entonces Ujú. vamos a tener a otros invitados, sigan conectados, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias, Leo. gracias Camila. Gracias. Bye. Nos Bye. vemos. Muy bonito, chicas. Gracias.